¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Es grato saber que contamos con su preferencia en este segundo encuentro a través de Macas News. Tenemos un espacio de diálogo, de debate, un espacio para analizar las diferentes temáticas que son necesarias abordar y que tienen que ver con el acontecer diario de nuestra provincia. Hoy vamos a dar la palabra a dos actores importantes también, los dos de la etnia Shuar, bajo el gran paraguas de la FICH. Nos acompaña hoy la ingeniera Diana Tamain. Qué gusto tenerte, Diana. Gracias. Ella es exasambleísta de la provincia por Pachacuti. Y a mi derecha me complace recibir al abogado Elvis Nantip, muy joven profesional, con solo 30 años. Es el nuevo líder de esta poderosa organización como es la FICH. Así que primero los vamos a saludar brevemente y de inmediato entramos al tema. Diana, bienvenida. Empieza a calentarse un poco el ambiente preelectoral. El 2018 prácticamente es un año de campaña electoral. En ese contexto, ¿cómo se ve, Diana? ¿Hay aspiraciones en el plano político? ¿Hay alguna decisión tomada o se espera el desarrollo de los hechos? Buenas tardes, muchísimas gracias. Un saludo a todos quienes nos miran por este medio. A Elvis, un gusto saludarnos. A ti, Carlos, gracias por la invitación. Bueno, creo que ya estamos más que calentados, estamos entrando al recalentamiento. Ya pasamos la elección de los asambleístas. Estamos después de 10 años de democracia, digamos, entre comillas, yendo a segunda vuelta para elegir a un nuevo presidente de la República, y estamos también a las puertas ya de elegir a nuevas autoridades locales. Yo creo que estamos con los nervios de punta, estamos emocionados, con mucha esperanza de cambio, y creo que es muy importante que estos espacios tomen la iniciativa de diferentes actores de la ciudadanía para tomar decisiones importantes, porque tenemos que elegir autoridades que van a estar al frente y decidir el destino o trabajar en el futuro de nuestro país y de nuestras localidades. Y de lo que pase el próximo 2 de abril, habrá que analizarlo, porque eso sin lugar a dudas va a tener incidencia en los escenarios que se van proyectando. Está con nosotros también el abogado Elvis Nantip. Gracias por estar con nosotros. Flamante presidente de la FICH por voluntad de los centros y asociaciones. Son 500 centros, son 50 asociaciones y aproximadamente 120.000 los federados que pertenecen a esta organización. Elvis, sin lugar a dudas, hay un nuevo liderazgo en la Federación Shuar. Y el protagonista precisamente es Elvis Nantip. Así es. ¿Cómo se ha tomado? Bueno, pues primeramente quiero brindar un saludo caluroso a toda la provincia de Morona, Santiago, a los hermanos Shuar, a los hermanos Achuar, al pueblo mestizo. En realidad, pues siempre digo que el éxito de haber logrado el triunfo se complementa con la gratitud. Por eso también quiero brindar mi gratitud a toda la ciudadanía, al pueblo Shuar, que puso la confianza en mi persona y realmente ha triunfado la democracia, ha triunfado el pueblo. Por lo tanto, pues es importantísimo conversar de que hay un nuevo liderazgo dentro de nuestra organización. Llámese liderazgo porque no habrá imposición. Habrá propuestas, caminaremos junto al pueblo, defenderemos al pueblo. Es por eso que es el fin del egoísmo, del oscurantismo, de la servidumbre, de la incertidumbre y el inicio de la nueva era. Hablemos del tema, de la palabra que acabas de expresar, Elvis, fin de la servidumbre. ¿Por qué? Realmente cabe señalar de que la ciudadanía ha sido como ingenua, la gente Shuar. Realmente porque siempre se presta a determinados partidos políticos. Es por ahí donde desvían el principio fundamental de la organización. ¿Por qué nace la Federación Shuar? La Federación Shuar, si bien es cierto, tiene sus principios, sus objetivos que cumplir. Y es más, se ha centrado a determinadas doctrinas políticas, olvidándose a cumplir los objetivos para los cuales nace. Pero es una base de Pachacuti, sin lugar a dudas, la FICH. En realidad, dentro del estatuto de la Federación Shuar, no establece que la FICH nace como Pachacuti. ¿No está definido que Por supuesto que no. base de Pachacuti? Por supuesto que no. Ok, queda ahí establece la organización Federación Interprovincial de Centro Shuar es apolítico.
quiere decir que no es político. Ahora, no es la político. presencia, quiero profundizar esta parte que me parece interesante. La presencia de Elvis Nantip cambia de rumbo a la FICH, porque seamos claros en este tema. Por todo este tiempo, la FICH ha estado alineada sin ninguna dubitación con Pachacuti, no hay que negarlo. Así es. Con Elvis se abre la posibilidad de que ya no se alinee solamente con Pachacuti, se alinee, por ejemplo, con Alianza País. El diálogo es el mejor mecanismo del desarrollo. Las puertas de la Federación Shuar están absolutamente abiertas al diálogo con cualquier autoridad, con todos los gobiernos de turno, no solamente con Alianza País. Si gana Lazo, pues será el diálogo con Lazos. Si gana Lenin, será pues el diálogo con Lenin. Yo no veo ningún impedimento. El hecho de que se mantenga un diálogo no significa, como muchos lo llaman por ahí, ceder derechos del pueblo. Es más, se busca el desarrollo, se busca el progreso. Gracias, Elvis. En realidad, estimados televidentes, este no es un debate, es un conversatorio, porque no tenemos aquí posiciones contrapuestas. Hoy, por eso lo hemos anunciado, no como debate, sino como un conversatorio. Porque los dos están dentro de ese paraguas, de la FICH, y en la parte organizativa, el presidente, y en la parte política, una actora política como es Diana Tamay. Elvis ha dicho algo. Ya no es el tiempo de la servidumbre en la FICH. ¿Cómo cambian las cosas esto en lo político? Siempre los candidatos de Pachacuti que han tenido como una fortaleza la votación cerrada de la FICH. Fundamentalmente esto se nota en el pueblo Shuar, en Transcutuco, en donde la votación es muy disciplinada. Dice Elvis, ahora no vamos a seguir sin dubitar a una ideología política. Podemos ser plurales. En ese sentido, ¿qué pasa con los liderazgos anteriores? El liderazgo en los últimos 10 años en Morona Santiago ha estado marcado con el prefecto Marcelino Churpe. ¿Es un liderazgo que va teniendo su caso? Bueno, primero quisiera mencionar que las organizaciones sociales tienen una plataforma de lucha, quienes estamos al frente en una organización social sabemos cuáles son nuestros objetivos, sabemos qué es lo que buscamos ante un Estado uninacional, un Estado donde ha relegado a la mayoría del pueblo ecuatoriano y entre ellos se encuentra el sector indígena, el sector campesino, las amas de casa, los maestros. Nuestros principios organizativos fue precisamente para defender nuestros territorios con la arremetida de las petroleras y las madereras, acuérdense eso. Luego avanza el proceso en el que toma la decisión la organización también dar un paso más adelante y ser un actor importante en el ámbito político, en la toma de decisiones dentro de un Estado y tener representantes que llevan su voz a esas instancias del Estado donde se toman decisiones. Pero en el tema electoral, fundamentalmente, esta posibilidad de que los electores del pueblo Shuar que están dentro de Pachacuti no necesariamente se identifiquen como una base de Pachacuti, sino que puedan tomar cualquier decisión aparte, ¿cambia el escenario? Exactamente a eso iba, mi querido Carlos, que esa es la plataforma de lucha y quienes llevan esa plataforma de lucha, la defensa de nuestros territorios, la educación intercultural bilingüe por las que se dio, es la razón de ser de nuestras organizaciones, necesitaba un brazo político para poder tener espacios en la toma de decisiones en el Estado, dentro de un gobierno o en el Estado, en la estructura del Estado. Por eso, es Pachacuti. En ese escenario nace Pachacuti, lo cual no significa, y ahí sí coincido con Elvis, de que todos estamos obligados a ser de Pachacuti. Los ciudadanos tenemos el derecho de optar por una opción, de tener una opción política, identificarnos con una ideología. Muchas veces yo he dicho en unas entrevistas, el hecho de llevar poncho y sombrero, el hecho de llevar plumas, hermosas plumas de colores como nos identificamos los amazónicos, no necesariamente significa que vamos a tener un pensamiento, una tendencia de izquierda. Somos ciudadanos que podemos optar por alguna tendencia. Sin embargo, los socios, los federados, los que pertenecemos a la Federación Interprovincial del Centro Shuar, siempre hemos visto a nuestra organización como nuestro paraguas más bien de una instancia donde nosotros tenemos que luchar por esos principios, porque todavía eso no se ha cristalizado. Si bien en la Constitución se recoge esto, en la práctica vemos la arremetida de las empresas mineras, las petroleras, las madereras, ¿no es cierto? Lo cual significan impactos ambientales, sociales, irreversibles, por los cuales quienes nos identificamos a defender nuestra identidad, nuestro territorio, tenemos que hacer planteamientos a la toma de decisiones de un gobierno de turno. Ahora, como dijo Elvis,
Elvis. Entonces, para cerrar la idea, en ese sentido, en el transcurso de los tiempos ha habido liderazgos en un momento dado organizativo, como fue Miguel Tancamash, como fue Miguel Puanchir, como fue Felipe Tsenkuch, fue presidente de la Federación. En el plano organizativo. En el plano de administradores políticos también. En el plano, cuando damos ese salto y queremos participar en la política ya electoral para ser diputados, el mismo expresidente Felipe Tsenkuch fue diputado por el movimiento Pachakutik y llevaba los principios de su organización, a quien representó un momento, para su lucha, al cual nosotros hemos apoyado. Ese es en principio, en general. Que ahora haya compañeros Shuar, hermanos Shuar, que opten por otra contienda, otra línea política, no lo veo mal, está bien, pero en todo caso nuestros principios son esos. Yo creo que estén donde estén, tendrán que luchar por su pueblo, por sus derechos, por nuestros derechos colectivos, por nuestra educación, por nuestro territorio. Entonces yo creo que lo importante es llegar al diálogo, llegar a consensos, tener planteamientos claros y concretos sin salirnos de esos parámetros. Ahora, de Diana, vamos a anclar esta pregunta en lo que decía antes Elvis. Es tiempo de un nuevo liderazgo organizativo en la FICH. Pregunto yo, ¿es tiempo también de un nuevo liderazgo en la administración de las instituciones públicas de la provincia? Es decir, ¿es tiempo de un relevo ya? Hablemos de la prefectura fundamentalmente. Yo creo que en general, tanto en la administración, en la organización interna nuestra, en nuestras bases que son los centros, las comunidades, es necesario generar condiciones, oportunidades. Yo, por ejemplo, siempre he propuesto de que debe haber mayor participación de las mujeres. La mujer Shuar es un actor importante en la toma de decisiones organizativas y también en lo político, pero no les vemos en la representación dentro. Hay muy pocas síndicas. Elvis no me va a dejar mentir. ¿Cuántas síndicas estuvieron cuando le eligieron a él como presidente? Me hubiese gustado que empezáramos con tener más mujeres dentro del directorio de la FICH. Pero con 10 años de administración de instituciones públicas, con muchos años de vida de la FICH, quizá faltó desde adentro dar espacios para que se puedan hacer visibles muchas lideresas. Exactamente, no se están generando las condiciones como para tener esos espacios. Luego veamos la parte política. Contrariamente, dentro de Pachakutik, a lo que no ha pasado dentro de la administración de la federación, en la representación de la Federación Shuar, en Pachakutik, desde que nació, siempre se dio, aunque nos pongan de suplentes, pero éramos 50% mujeres y 50% hombres para ser candidatos a una dignidad. Entonces yo creo que en ese sentido sí hemos avanzado, pero también voy al hecho de que lo que tú me decías es importante, el relevo de las generaciones, la oxigenación en la participación y la representación, tanto en la organización como en la parte política. Tú me decías, dar oportunidad, por ejemplo, antes decíamos, nos faltan profesionales Shuar, no tenemos abogados, no tenemos ingenieros, no tenemos arquitectos, no tenemos médicos, no tenemos ingenieros comerciales, peor mujeres, pero ahora estamos en una situación distinta donde la gente ya tiene la oportunidad. Elvis es muy joven, es abogado, y quisiéramos que en esos espacios de administración pública, ¿no es cierto?, haya esa participación, nos den la oportunidad, inclusive hasta de equivocarnos. Gracias, porque han estado antes otros y necesitamos ahora también demostrar nuestras potencialidades. Elvis, si bien la organización, bajo esta nueva visión, puede tener a sus militantes con diferentes ideologías políticas, pero la defensa de sus principios deben ser inclaudicables y la defensa de sus miembros. En ese tema, ¿qué se ha pensado hacer con respecto a Agustín Huachapá, expresidente de la FICH, que en el momento está en la cárcel? ¿Hay alguna decisión tomada al respecto? ¿Qué es lo que han pensado hacer? Bueno, pues en realidad yo he manifestado de que soy un Shuar y la gente que está privada de la libertad también son Shuar. Y por supuesto que se tiene que esclarecer los hechos. Si bien es cierto, los socios de la Federación Shuar que están privados de libertad no están con una sentencia condenatoria. La Fiscalía sigue el respectivo procedimiento, están con prisión preventiva que dura 6 meses en los delitos sancionados con prisión y 1 año en los delitos sancionados con reclusión. Es decir, se tiene que recabar todos los elementos de convicción y llamar a una audiencia para la respectiva acusación. Si es que hoy. Ahora, yo en calidad de presidente y dentro de mis propuestas que había establecido al pueblo, había manifestado de que haremos todo lo necesario para patrocinar
los derechos que le corresponde a Agustín. ¿Van a ponerle un Yo no me- abogado ustedes? Por supuesto que vamos a poner. La Federación Shuar requiere un abogado como asesor jurídico, es representante judicial y extrajudicial, al ¿Quién igual va que a el asumir presidente. la defensa de Agustín? Claro, lo hará. Ahora, la prisión de Agustín Huachapaz se deriva de una acción en defensa del territorio, lo ha dicho, y fundamentalmente en oposición a una política extractivista, a la presencia de las mineras. En ese sentido, la posición de la FRIX con el nuevo directorio, con el nuevo presidente, va a cambiar en el tema fundamentalmente de la explotación minera, que es muy sensible en la Amazonía. Y en nuestra provincia. Yo siempre les digo a la gente, ese tema de la cuestión minera y petrolera es un tema muy complicado. Si hoy voy a decir yo sí al petróleo, la gente me saldrá con las lanzas y me manda afuera. Yo como presidente no puedo decir sí al petróleo o no al petróleo. La gente tiene que formarse. La gente tiene que saber qué es un petróleo, qué es una minería, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Y por eso he dicho que necesitamos gente profesional, especialista en esa área, Y para mayor que pueda socializar a la población shuar. Ahora, lo que establece la norma constitucional. Si bien es cierto, el Estado ecuatoriano es dueño de todos los recursos naturales, renovables, no renovables, y establece la disposición sobre la consulta previa, libre e informada. Ahora, más abajito de la Constitución establece que si el Estado ecuatoriano no obtuviese el consentimiento del pueblo consultado, procederá conforme a la ley. Entonces, ¿para qué consulta? Entonces, ahí... Esa es la pregunta del millón, se podría decir. Ahí los asambleístas, era el deber de los asambleístas hacer claro y debatir este tema. Ahora yo les he dicho a la Pero gente... como están las cosas, presidente, ¿cuál va a ser la política de su administración con esta ley con respecto a la minería? Impulsar, revitalizar la consulta previa, libre e informada. Elvis solo no puede tomar la Y decisión. mientras eso sucede, ¿qué? ¿Paralizar, oponerse a la explotación que esté en marcha o qué decisión van a tomar? Primeramente se hará una asamblea con todos los dirigentes, con todos los líderes, lideresas de la provincia de Morona Santiago, con expertos especialistas en esta área para que den a conocer y socialicen este proceso. Y la gente informada tome la mejor decisión. Así es. Ahora, sin embargo, ahí va otra pregunta. Con iniciativa del gobierno provincial bajo la prefectura del magíster Marcelino Chumpi, se tomó la decisión de declarar a Morona Santiago provincia ecológica, turística, libre de contaminación ambiental y opuesta a las operaciones mineras. Hay una declaratoria ya de la ciudadanía en torno a ese tema. Ya. Ahora, lo que pasa es que hay que informar, hay que decir la verdad también a la gente. Ahora, mi pregunta es al señor prefecto, ¿con qué asfalta? ¿Con petróleo, sí o no? Es la gran pregunta. Y decir a su gente. Y me gustaría hacer una pregunta cuando estuviese una muchedumbre o con la gente presente ahí, decir, ¿asfalta con petróleo, sí o no? Me supongo que va a decir sí. Ahora, ¿de dónde va a sacar? Hay muchas calles que asfaltar, hay muchas vías que asfaltar. De lo que acaba de decir, presidente, puedo concluir de que se va a permitir la explotación minera cuando sea necesaria y cuando redunde también en beneficio de las comunidades, es decir, una explotación verdaderamente responsable, no una oposición total. Ahora yo le digo a la gente, claro, hay gente, mi gente, ¿no? Tenemos diferentes tendencias políticas, unos apoyan a Guillermo Lasso, otros apoyan a Lenín. Bueno, dice, apoyemos a Lasso porque Lasso no va a explotar el petróleo. Mentira. Lo va a hacer. Él ha dicho, lo haremos, pero con una consulta previa, libre e informada. Ahora, por supuesto que si existe una explotación reduciendo el impacto de contaminación ambiental, se lo puede hacer, previa información, previo conocimiento de la población shuar, y que ellos también sean parte del aprovechamiento de las utilidades de la explotación de esos recursos. Bueno, si explota, yo también necesito un carro, necesito mi casa, necesito educación, necesito becas para que mis hijos también vayan a estudiar en las mejores universidades del mundo. La gente tiene que enterarse de eso. Si no tiene un conocimiento previo de eso, es obvio que se va a oponer. Gracias. Estamos con Elvis Nantip al momento, presidente de la Federación Shuar, y ahora continuamos el diálogo con la ingeniera Diana Tamay, quien tiene acción importante en la política de la provincia. Hace un momento se decía que es necesaria la renovación.
¿Creen ustedes que en Morona Santiago ha llegado el tiempo de la renovación dentro de la propuesta de Pachacuti en torno a los candidatos que deben plantearse para la próxima contienda electoral en la elección de la prefectura? Del prefecto provincial. Definitivamente creo y estoy convencida que la democracia interna dentro de Pachacutic debe ser fortalecida. Hemos sufrido un desgaste y no lo digo porque se me ocurre en este momento, lo digo porque tenemos los resultados electorales de las alcaldías. Teníamos, tú sabes, parece que 10 alcaldes, teníamos creo que 8 o 10, teníamos 8 alcaldes y nos quedamos con 4 o con 5. Entonces, si no hay dentro de Pachacutic una reflexión importante, una autodepuración, una evaluación, reconocimiento de nuestras fortalezas y nuestras debilidades, yo creo que la fortaleza de Pachacutic que hemos tenido hasta el momento se puede ver seriamente afectada porque no estamos en la capacidad de ir superando, ir mejorando y fortaleciendo a nuestro movimiento. Entonces, así como nosotros hemos dicho y hemos estado en las calles contra el gobierno de Rafael Correa, porque estamos diciendo que queremos un cambio, que queremos que se oxigenen, que vengan otros actores políticos, debemos ser coherentes con el discurso y los hechos casa adentro. Entonces creo que es el momento de Pachacutic de que haya nuevos liderazgos, oportunidad a nuevas figuras y yo creo que esa es la tendencia de la gente que lo ha manifestado inclusive en las redes sociales cuando tú habrás visto, cuando se posteaba y se decía caras nuevas. Entonces creo que vamos a necesitar y es necesario tener caras nuevas en las juntas parroquiales, en las alcaldías y en la prefectura. Bueno, de caras nuevas, pero Talía Cabrera fue una cara nueva en la propuesta de los candidatos asambleístas por Pachacutic y no funcionó. Bueno, ella fue ya candidata, no creo que no funcionó, fue candidata, participó en las elecciones y no tuvo, claro, no tuvo la aceptación no de Pachacutic, sino de la población de Morona Santiago. Entonces eso ya depende de otros parámetros, de otras circunstancias y eso también habría que analizar para nosotros poder fortalecer para nuevas campañas y proponer otros nombres. ¿Qué es lo que está pasando al interior de Pachacutic? ¿Qué es lo que está provocando que los resultados no sean los esperados? ¿A qué atribuyen ustedes? ¿Fallan las organizaciones de base, FICH, NASHE, NAI? ¿Falla el liderazgo, la dirección del movimiento Pachacutic? ¿Tiene que ver la incidencia de los electos en las decisiones que se toman al interior de la organización? Yo pienso que una de las primeras cosas que debemos hacer dentro de Pachacutic es tener un trabajo interno de las autoridades de Pachacutic a nivel provincial y nacional para fortalecer a nuestras bases para trabajar en temas políticos. Por ejemplo, llevar adelante nuevas figuras, nuevos liderazgos políticos para que puedan participar en una contienda electoral. Un candidato no puede ser un candidato metido por la ventana o un candidato de preferencia de uno u otro electo, sino tiene que ser un candidato que salga del consenso de las bases, pero también las bases deben saber cuáles son las cualidades y el perfil de un candidato para poder ganar las elecciones. Así como tú armas un equipo de fútbol para ir a ganar un campeonato, también es una competencia en otra instancia el ser electo, ya sea alcalde, ya sea concejal o un equipo ganador donde la ciudadanía escoja tanto como candidato, como persona, pero también sobre todo la propuesta que lleva por el movimiento. Entonces yo creo que ha sido una de esas cosas importantes de que dentro de Pachacutic, lo voy a decir con toda frontalidad y de pronto a Pachacutic no le va a gustar y eso es una de mis características. Yo no he visto un trabajo desde la coordinación provincial ni desde la coordinación nacional donde haya formación política para jóvenes, formación política para mujeres. Y voy a poner un ejemplo, a veces no es bueno, dicen hablar de uno, pero quiero compartir mi experiencia. Yo fui electa diputada, te acordarás. No había tenido una trayectoria, digamos, en el campo político electoral. Cuando yo llegué al Congreso Nacional en esa época, y la segunda vez, cuando fui asambleísta, no hubo una persona
de Pachacutic, una instancia de Pachacutic, que nos dijeran a los 5 electos diputados o asambleístas de Pachacutic, vengan, estos son los procedimientos parlamentarios, esta es nuestra posición política. Una formación política, acompañamiento, más que formación, también acompañamiento. Y eso tienen que dar las organizaciones políticas. Ahora, en el caso de Diana fue la excepción, ¿no? Porque en realidad las mujeres no han podido ser muy visibilizadas, no solamente en Pachacutic, sino en diferentes organizaciones. A veces se las ponen de relleno, pero a veces son excepciones, como en tu caso, que has logrado tener un liderazgo y ganar las elecciones. En ese sentido, Diana, con la experiencia que tienes, ¿estás dispuesta a correr la carrera por la prefectura el próximo año? Antes de contestarte esto, quiero decir que eso de no estar lo suficientemente preparada como para asumir un cargo en un momento que la gente dice, anda y hazlo, como sucedió conmigo y asumí con responsabilidad, no es justificación para no hacer absolutamente nada y llegar a cumplir esa función y quedarse con las manos cruzadas y no saber qué hacer. Es importante, una vez que el reto es llegar y saber responder a ese cargo que a uno lo han designado, estudiar, prepararse, leer, asesorarse. Estar a la altura. Estar a la altura del cargo. Ahora, y con respecto a la pregunta la por segunda, el tiempo. sí, yo sé. Mira, yo te he dicho, aquí las candidaturas no vamos a aceptar. Yo no aceptaría ser candidata si viene a cualquier dignidad. Si viene alguien a patrocinarme, un posible contratista, un electo que puede ostentar un gran liderazgo y me diga, yo quiero que tú seas candidata. No. Así como yo fui precandidata para las primarias para asambleísta, en una asamblea donde más de 800 personas por unanimidad dijeron, Diana, vamos a ir a las primarias, acepto con mucha humildad, pero con responsabilidad, ser candidata o precandidata. No hablemos de candidaturas porque tenemos que pasar primarias. Acepto por la prefectura, por la alcaldía de Sucúa o quién sabe, por una junta parroquial. Yo estoy abierta a servir a mi pueblo. Y si no se da ninguna de las 3 posibilidades, estaré haciendo militancia en Pachacutic desde donde me tenga que desempeñar profesionalmente y sobre todo desde mi organización, que es la Federación Shuar. Ahora, en ese tema, y ahora que está Elvis acá, ¿cómo se asume ese nuevo liderazgo? Yo leía en las redes sociales, el día que se eligió al nuevo presidente, fue Enrique Tibiram que publicaba la ficha en manos de Alianza País. Y se veían fotos de Diana Tamain junto a Elvis y todo el mundo comentaba qué está pasando y se hablaba de una traición. Bueno, en este caso... De verdad, yo no sabía eso. Este nuevo liderazgo, y seamos directos, ¿contempla un distanciamiento del prefecto provincial que ha mantenido un liderazgo político durante estos 10 años en la provincia? A ver, distanciamiento con el prefecto. El prefecto no es la Federación Shuar. El prefecto es un prefecto, es una autoridad provincial que debe servir a su pueblo. Nosotros le elegimos para eso, se merece nuestro respeto, nuestra consideración. Pero él no es quien decide quiénes son las autoridades cantonales, dirigentes de Pachacutic. No, él tiene que cumplir con su responsabilidad que tiene con la provincia de Morona Santiago, con su plan de trabajo que propuso cuando ganó la segunda reelección. Él tiene su opinión, pero eso no significa, mire, Pachacutic es Pachacutic, Alianza País tiene un liderazgo que obedece, hemos criticado, les hemos dicho con cariño, a borregos y esas cosas, no es cierto, lo hemos dicho. En Pachacutic no hay eso, en Pachacutic la gente decide. Entonces, el hecho de que yo me tomé la foto con Elvis, para empezar, Elvis es de mi comunidad. Y la Asociación Shuar de Sucúa tuvo 2 candidatos, Elvis Nantip y Enrique Tibiram. Enrique Tibiram tiene un parentesco conmigo. Elvis es vecino, colindamos los terrenos de mi padre con los de él. Hemos vivido, hemos crecido juntos. Entonces, no porque no ganó el candidato de mi simpatía se convierte en enemigo el otro. Al contrario, creo que es momento de sentarnos y conversar y sacar adelante a nuestra organización. Así es la política. Tenemos derecho a pensar distinto. Así es. Ahora, en ese tema, Elvis, ¿por qué hay esa suspicacia? ¿Por qué se piensa que ahora con Elvis Nantip en la prefectura y no con Enrique Tibiram, la FIC se puso en bandeja de plata para Alianza País? Hay ese pensamiento porque simplemente Elvis piensa diferente. Bueno, pues en realidad me ha sorprendido muchísimo y en realidad ni he tenido la oportunidad de conversar con Lenín Moreno, ni con Rafael Correa, ni con nadie de las autoridades nacionales.
Es más, me ha gustado saludarles, ¿no? Conocerlos, tenerlos muy de cerca, pero en realidad no he tenido la oportunidad. Entonces ahora dice, la FICH en manos de Alianza País. Son simplemente palabras que quieren distorsionar la verdad, que quieren hacer creer en falacias a la gente, y eso no lo podemos permitir. En realidad, con esa publicación se tiende a entorpecer el desarrollo de nuestra organización con nuevas ideas, con nuevos criterios, sanos y limpios, con Elvis Nantip. Ya, entonces dice usted, no tengo compromiso político con nadie en otras palabras. Por supuesto. En ese sentido, veía yo una publicación, usted realizó el saludo protocolar, podríamos decir, al prefecto provincial. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál va a ser la relación? ¿Hay un acercamiento? ¿Hay un distanciamiento? ¿Cada uno marca su terreno en lo político fundamentalmente? Bueno, por supuesto, yo siempre he dicho, soy impulsador de un nuevo movimiento político, que es el movimiento ETSA. ¿Ya? Que nada tiene que ver con el gobierno, que nada tiene que ver con otros partidos políticos. Simplemente porque un día pues estuvimos para sufragar en las elecciones primarias y nos excluyeron. Dijeron, bueno, ustedes no son Pachacuti. Pero y no tienen derecho. De Pachacuti, ¿son disidentes de Pachacuti? Por supuesto. Pero no son Pachacuti. No, okay. No son Pachacuti. ¿Y con quién están alineados? Bueno, no estamos alineados con nadie por el momento, ni con el gobierno, ni con nadie. Es un movimiento independiente que no está al servicio de ningún partido político. Bueno, pues la gente, mientras no se constituya, sabrá dar el voto a quien considere necesario. Celestino Bizun también estaba liderando ETSA. Exactamente. Y se fue con Creo. Bueno, él sabrá por qué se fue por allá y la gente sabrá por quién vota, ¿no? En ese sentido, yo como presidente no puedo influenciar en el libre pensamiento del pueblo shuar, de cada uno de los individuos. ¿Por qué? Porque estaría violando y vulnerando su derecho constitucional. ¿Qué van a hacer ahora con un tema muy importante que tiene que ver con Radio Aruta? Está cerrada, sabemos los acontecimientos que se dieron en su momento, pero en calidad de presidente junto al directorio, ¿qué acciones van a tomar? Tomando en cuenta que aparte de ser un servicio comunitario muy importante en la radio, no podemos olvidar, no podemos ignorar ni hacernos los inocentes, que también es un medio de comunicación política muy importante. ¿Qué van a hacer? Por supuesto. Yo dentro de mi plan de gobierno había establecido de que vamos a recuperar la radio. Si bien es cierto, la Radio Aruta no está incautada solamente por no cumplir con el estado de excepción. Dentro de las investigaciones y las gestiones que últimamente hemos realizado, se ha encontrado de que no han participado en un concurso nacional convocado. Todos los medios de comunicación participaron. Pues supongo que ustedes también hayan participado. ¿La frecuencia fue revertida ya o está en proceso? Está en proceso. Tenía una serie de multas, no cumplieron con la normativa, entonces es un poquito complicado y un proceso muy largo. Sin embargo, estaremos haciendo todo lo posible hasta lo imposible porque vuelva. Y si no vuelve, pues tendremos que pedir un nuevo. Porque la organización, como es pionera de todas las organizaciones en el Ecuador y en Latinoamérica, y el ejemplo en el mundo en defensa de sus territorios, necesita un medio de comunicación para brindar una información veraz, oportuna, basada en valores. Bueno, y si el gobierno le dice, mire, vamos a devolverle, pero pórtese bien con nosotros, ¿van a dejarse condicionar? Elvis Nantip no es fácil de condicionarlo y no es susceptible de manipulación alguna. Elvis Nantip actúa con rectitud, con honestidad, con transparencia, velando por los intereses del pueblo shuar. Soy un gobierno de todos y mi deber es actuar con transparencia, con honor y concluir con modestia. Diana, en el tema de la elección del presidente de la FICH, ¿no tuviste que ver, no tuviste alguna incidencia junto a otros aspirantes como Rosendo Morinquias, Osvaldo Mancas? Porque se hablaba de un grupo de alcaldes que estaban apoyando y de un grupo de militantes de Pachacuti que apoyaban la candidatura de Elvis para la FICH. Fue la idea de cambiar esa visión del horizonte político en la provincia que quizá provocó apoyar un nuevo liderazgo. Bueno, desconozco si es que los las autoridades electas, alcaldes que tú acabas de nombrar, auspiciaron la candidatura de Elvis. Él es el que tiene que responder a eso. Como te dije, los dos fueron candidatos propuestos de la Asociación Shuar, de donde yo soy parte.
Elvis nunca conversó conmigo personalmente para pedirme el respaldo, el apoyo. No tuvimos tiempo de hacerlo seguramente, o tal vez no necesitaba, ahora le voy a preguntar, pero Enrique sí se acercó, conversamos, con él hemos compartido la campaña política. Elvis es de ETSA, pero mientras que Enrique es de Pachacuti, y con él hemos caminado no para la presidencia, sino por los temas internos electorales, preelectorales que teníamos. Entonces ahí escuchábamos que le iban a postular de candidatura. Eso no es innegable. Ahora que tengamos un presidente que no es afín a Pachacuti, eso lo decidió el pueblo y eso hay que respetarlo. Las decisiones, así es. Lo que suceda después de lo que él se ha posesionado hasta concluir su periodo es su responsabilidad, y quien juzgue será el pueblo, no será Diana Tamay, no serán los alcaldes que seguramente, como me acabas de decir, lo apoyaron. En todo caso, él pasará a la historia primero como el primer presidente más joven que ha sido electo. Yo quisiera ser la primera mujer presidenta de la Federación Shuar. Eso es un poco para animar, quién sabe. Pero en todo caso, más allá de esto, yo creo que esta nueva elección de un miembro de que no es Pachacuti, que se identifica con la organización nuestra, manda un mensaje muy importante a Pachacuti y a su misma organización. Lo que estábamos diciendo, necesitamos figuras nuevas, necesitamos nuevos liderazgos, necesitamos generar oportunidades a las nuevas generaciones, y yo creo que ese mensaje para los otros políticos que estamos en los diferentes cargos de elección popular, o los que están o los que aspiramos, debemos tomar con absoluta responsabilidad y asumir eso, y pensar que si ese renunciamiento que en algún momento nos toca hacer para dar paso a otras generaciones, lo tendremos que hacer, a no ser que tengamos intereses muy personales de seguir manteniéndonos en un cargo y pensar que no hay otra persona más capaz de ejercer esa función. En torno a esos cambios, echemos una mirada a la coordinación provincial de Pachacuti, a las coordinaciones que se van renovando. ¿Hay algo que decirles? ¿Hay algo que cambiar? ¿Hay algo que ajustar ahí? ¿O está todo bien? Yo creo que desde las coordinaciones parroquiales, las coordinaciones cantonales y la coordinación provincial necesita nuevos liderazgos donde se pongan la camiseta del movimiento y echen la mirada a lo que la gente ya nos ha dado ese mensaje en las primarias. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? ¿Qué es lo que yo he dicho? A ver, si es que hay dificultades dentro de Pachacuti, siempre es importante preguntarnos varias veces ¿por qué? ¿Por qué perdió tal candidato? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Para encontrar la verdadera situación o el verdadero problema y dar solución a eso. Exactamente. Y yo creo, y hago un llamado, sobre todo, a quienes aspiran a ser reelectos o quieren ser electos en algún cargo que lo vienen más adelante en los próximos años. Escuchemos a la gente, que ellos son los mandantes, y tratemos de fortalecer a nuestro movimiento para que después no nos lamentemos cuando los resultados electorales no nos sean favorables. Y ahora en la parte final de esta entrevista volvemos con Elvis, no Martínez, sino Elvis Nantip. Elvis Presley. Elvis Presley, no, es Elvis Nantip, y algo importante, es un presidente de la Federación Shuar que no es Pachacuti, es ETSA. Y eso es algo nuevo, sin lugar a dudas, y que cambia un poco el tablero, porque al ser una base tan importante, tiene incidencia en el plano político. Ahora, en ese tema, Elvis, un presidente no Pachacuti, un presidente de ETSA, hay otra visión en torno fundamentalmente a cómo deben seleccionarse los candidatos que van a participar en las elecciones para diferentes dignidades. ¿Ha estado fallando eso? Bueno, en realidad yo he dicho, soy un gobierno de todos. Cuando a mí me iban a elegir presidente, me apoyaron gente de Alianza País, gente de Creo, gente del movimiento ETSA, gente de Pachacuti, todos me apoyaron. Y por lo tanto yo no puedo privilegiar a un partido político, es decir, no, todos tienen que sumarse a esto. No, por favor. O sea, no se llega con acuerdos hechos. Exactamente. Manos libres. Manos libres. Por lo tanto, es el libre pensamiento, la decisión del pueblo. Yo no puedo pretender politizar a la organización manifestando, bueno, como soy del movimiento ETSA, ahora la gente tiene que pasar el movimiento ETSA. Todos se afilian a Cuando ETSA. tengan
tengan sus mítines políticos, tengan su programa político, tendrán que hacerlo muy fuera, sin confundir con la organización. ¿Y la radio, el uso de la radio, una vez que se recupere, no va a ser proselitismo político en sí? La radio estará abierta para todos, para todos. Enlace comunitario. Yo no puedo, exacto, yo no puedo prohibir a ningún partido político a que venga a poner su propaganda. Es que así debe ser. Así es. Diana, en la parte final, tienes experiencia en el ámbito político, has sido electa, has sido candidata, has perdido en las elecciones primarias también, como fue anteriormente para asambleísta, pero bueno, es la vida de un político, ¿no? Pues, a veces a la tercera o cuarto intento se llega, o a veces al primer intento, pero ¿cuál es el mensaje que podría quedar para Pachacutic, la militancia, los dirigentes, los electos? ¿Cómo debemos actuar de cara al próximo proceso electoral, tomando en cuenta que este 2 de abril se va a elegir un nuevo presidente, que también tendrá alguna incidencia? Pero el protagonismo de Pachacutic para mantenerse, ¿qué es lo que debe hacer? Yo creo que las bases de Pachacutic debemos sentarnos a hacer una evaluación de no solamente de las últimas elecciones, sino de los últimos 8 años, para empezar de los últimos 10 años, y ver qué es lo que ha venido sucediendo en la forma de participación con nuestros candidatos en los diferentes cantones. Cada cantón tiene su particularidad, cada cantón tiene su fortaleza. No es lo mismo elegir un alcalde en el cantón Taisha que en el cantón Sucúa, donde después de tantos años de la existencia de Pachacutic hemos tenido recién un concejal. Entonces yo creo que hay que particularizar, mirar los escenarios posibles, fortalecer a nuestro movimiento en el sentido de involucrar a más jóvenes, que las mujeres seamos más activas dentro de la política electoral, dentro de las candidaturas, pero también tenemos que prepararnos y hacer, pero para eso también las bases, con todo lo que hemos vivido en estos últimos años, debemos elegir líderes comprometidos con el movimiento. ¿Suenan vientos de cambio? Yo creo que sí, estoy convencida, y si no suenan vientos de cambio, yo creo que hay una corriente muy importante que estamos dispuestos a que esos cambios se den, y ahí estamos nosotros para provocar esos cambios, para que nuestro movimiento siga creciendo y siga siendo la primera fuerza política como fue hace pocos años. Y bueno, estamos llegando a la parte final de este conversatorio, de esta entrevista que hemos tenido con dos importantes actores de la vida política y de la vida organizativa en la provincia de Morona Santiago, y con un enorme protagonismo. Esperamos, como siempre, que ustedes puedan sacar sus conclusiones. Seguiremos conversando con otros actores para que expongan sus diferentes puntos de vista y eso enriquezca el diálogo y el debate. Quisiera agradecer a nombre de Macas News a nuestros invitados. Diana, gracias por estar con nosotros. Es un nuevo proyecto que nace, pero estamos poniéndole todo el empeño para que nos vaya bien. Gracias, Elvis, por darte tu tiempo, dejando otras cosas que hacer también y acudir a esta entrevista. Y a ustedes, amables televidentes, seguidores en las redes, gracias por estar siempre pendientes y apoyarnos con su trabajo. Muchas gracias.